Dios te bendiga, Dios te guarde en esta maravillosa mañana que el Señor nos ha regalado. Quiero compartir contigo una palabra que ha ministrado mi vida de una manera poderosa y se encuentra en Romanos 8, su versículo 2, de 2 al 5 lo leemos y por ser palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria al Señor. Yo meditaba en esta palabra y yo pude comprender cuál es la ley del espíritu de vida en Cristo. O sea, tú tienes que tener un estilo de vida cristiano. ¿Cuál es tu estilo de vida? Dice Pablo, oye, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros vivíamos en la ley, nacimos pecadores, ¿verdad? Que somos pecadores. Cuando venimos a los pies del Señor, todos nuestros pecados son limpiados. Ya somos nuevas criaturas. Tenemos una manera diferente de pensar, una manera diferente de actuar y una manera diferente de vivir. ¿Por qué? Porque dice la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿cuál es? El Evangelio, la fe. Tú tienes que vivir el evangelio, no solo predicarlo, no solo escucharlo, sino es un estilo de vida. El espíritu de vida en Cristo es el evangelio, es tu espíritu que viene a ser diverso de como tú vivías antes, de tu viejo hombre. Y esa es la ley del espíritu de vida en Cristo, el evangelio, la fe. Tú tienes que vivir por fe y todo lo que tú respires tiene que ser fe. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en pecado y dice que Jesucristo, la ley de Cristo, o sea, el evangelio, te libró de la muerte porque tú vivías en el pecado y después del pecado dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Tú ibas a ser muerto sin Cristo, iba a ser condenado en el infierno. Pero dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué es lo que era imposible por la ley? Que alguien pudiera morir para que nosotros tuviéramos vida. Y eso fue lo que hizo Cristo. Venir y morir, crucificarse, su carne, su cuerpo, su sangre, para que tú y yo tengamos otra oportunidad de vida y otra manera de vivir. Y dice la palabra del Señor que nosotros éramos débiles porque estábamos en la carne, no teníamos el espíritu, vivíamos sino por ley. En los tiempos de la ley, usted cometía un pecado, un error, y usted iba y crucificaba una paloma, un buey, un toro, lo vemos que Job, dice la palabra del Señor, que Job se levantaba cada mañana y ofrecía sacrificio al Señor porque decía, por si acaso alguno de mis hijos ha faltado al Señor aún con el pensamiento. Y dice que él sacrificaba animales. Entonces, era muy difícil porque usted no tenía una sujeción, no había un espíritu que lo sujetaba y lo ayudaba a caminar, no había una ley, no había un evangelio vivo que nos transforma, que nos cambia, que nos limpia. Y nosotros vemos que Cristo vino y murió, y como Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que estar sujetos a aquel espíritu de vida, a aquel evangelio de vida que Él nos vino a regalar. Y dice que dice que éramos débiles. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Él se hizo hombre. Aún siendo hijo de Dios, Él se hizo hombre y se hizo semejante a ti y a mí. Y Él sufrió penalidades, fue 100% hombre, pero Él no era un hombre pecador como tú y como yo. No nació en el pecado, sino que era un hombre santo. Él dejó su trono y vino a la tierra a morir por nuestro pecado. Eso no lo podía hacer la ley. Eso lo hizo Dios. Solo no lo pudo hacer Cristo por su amor y su misericordia. Dice que mandó a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. O sea, Él vino a morir por el pecado tuyo y mío. Él no vino a morir, no, porque Él no vino a crucificarse como nosotros que podíamos crucificar una paloma porque habíamos pecado. Él no tenía necesidad de crucificar su vida porque usted fue el que pecó y usted tenía la condenación del infierno. Pero Él vino y cambió toda esa actitud, todas esas leyes. Y nosotros somos salvos por gracia. Pero tenemos que vivir una vida en santidad, una vida en el Espíritu. Te lo voy a explicar ahora. Entonces dice, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Que Cristo nos dio una enseñanza a cómo vivir en el Espíritu.
Hay muchas personas que somos cristianos y estamos con una Biblia, nos han enseñado que estar con una Biblia que pese 10 quintales y una falda que arrastre la calle, una corbata en tiempo de calor, mire qué terrible. Y usted ya es cristiano, una persona espiritual por su manera de vestir y su manera, no. Usted no hace nada con ponerse y vestirse bien lo exterior, cambiar lo exterior, cuando por dentro usted vive una vida amargada que su vecino ve y diga, pero ven acá. No, nosotros tenemos que tener una actitud que aunque si nos estemos cayendo a pedazos, que se vengan pruebas y dificultades, pues nosotros le mostremos a las personas que somos diferentes. Cuando alguien necesita ayuda, que usted se le porque Cristo no fue un pecador y Él se ofreció. Él nos demostró a nosotros cómo es vivir el Evangelio, cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo, cómo es. Nosotros vinimos a los pies del Señor y ya no somos pecadores, ya no tenemos el viejo hombre, nosotros vinimos a servir, a servirle a todo aquel. Aunque si te maltraten, aunque si te hagan mal, aunque si te calumnien, tú tienes que tener el Espíritu del Evangelio, servir el Espíritu de Cristo. Dice que los frutos del Evangelio, ¿cuáles son? El amor, la templanza, o sea, una persona noble, una persona pasiva, pero hay personas que sí somos cristianos y nos llamamos ser cristianos, pero cuando alguien nos pide un favor o necesita ayuda, nunca estamos. A veces usted va a una oficina y usted dice, esa persona tiene algo diferente, yo quiero lo que tiene esa persona, esa paz, que en medio de la tormenta esté siempre dispuesto a ayudar y a servir y a dar lo mejor de sí. Y te dice, no, yo te ayudo, ven, y aunque si no sea así, ven, yo lo hago, yo te lo voy a hacer, y no tanto eso no me corresponde, pero yo te lo voy a hacer. Entonces tú llegas a la casa y dices, ahí yo conocí una persona que era tan gentil, que era tan amable, era tan humilde, porque esa persona me trató tan bien, esa persona es diferente a los demás. Había uno ahí que son unos perros, uno dice humanamente, que es una persona que no se comporta bien, me hablaba bruto. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu, no viven una vida cristiana, no viven una vida conforme al espíritu, sino que son una persona que todo el tiempo tan agresiva y todo el tiempo tú le hablas y todo el tiempo tan guapo y tienen la cara que parecen como perros arrepentidos y eso es Jesús magnífico, eso se lo dan de lo más santo y parecen que cuando viene a ver lo cuelgan en un cuadro porque eso es derecho y eso hasta cambia la manera de caminar, eso es así, no es eso lo que te identifica, lo que te identifica a ti, que tú tienes el espíritu del evangelio de vida en ti, es tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de convivir, tu manera de comportarte con los demás, tu manera de ayudar, tu entrega por tu prójimo, como hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, él pecó, él condenó el pecado en la carne, aunque si él fue hombre, humano 100%, él sufrió penalidades. Y aunque cuando vinieron le hacían los, mira, Jesucristo aguantó insultos, aguantó que lo escupiera, aguantó que lo latigaran. Y él estuvo en silencio. Él estuvo en silencio, siempre estuvo para servir a quien lo necesitaba. Cuando venía, mira, estoy enfermo, ¿quieres sanarme? Sí quiero. Aunque se le decían, mira, vete de aquí. Hay muchísimos que no lo aceptaban, pero él se iba. Pero era así, si había un enfermo, él no se iba sin sanarlo, él le sanaba y siempre estaba para servir y siempre estaba para dar, aunque se tenía hambre, aunque se tenía frío, él siempre estuvo dispuesto a dar la palabra y a mostrarle a la gente, a los apóstoles y al que le miraba, decían, tú no ves que el pueblo de Israel era una persona que algunos estaban esperando al Mesías, tenían unas leyes demasiado estrictas, vivían restringidos a ciertas cosas, pero hubo tantos judíos que le creyeron. ¿Sabe por qué? Porque él marcó la diferencia. Cuando llegó de la mujer samaritana, ella dijo, hay algo diferente en ti. Y esa es la actitud, ese es el espíritu que nosotros debemos tener, que cuando alguien te vea, dice, esa persona es diferente. Yo no sé qué es lo que tiene, pero tiene algo diferente. Una persona tan humilde, tan buena y tan pasiva y tan tranquila. Y aunque si te hagan cosas, porque dice la palabra en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Hay personas que te hacen cosas que tú miras y tú, pero si tú respondes, entonces tú estás sacando el viejo hombre. Tú no tienes el espíritu de Cristo en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que aprender a combatir con tu carne, a combatir con el viejo yo, a combatir con tu ira, a tener dominio propio. Dominio propio no es que una persona viene y te habla y te maltrata y tú le respondes. Tú quieres responderle, porque dice la palabra del Señor, o sea, airao, pero no pequéis.
Tú tienes que tener ese dominio propio, ese dominio de tu espíritu, porque tú tienes que aprender a vivir como Cristo, en el espíritu, a vivir en santidad, a ser santo y a ser llamado diferente. Nosotros no vivimos ya por la ley, no vivimos en la carne, sino que vivimos en el espíritu. Y aunque si no hagan cosas, Jesucristo padeció y él no tenía necesidad de padecer, porque Jesucristo sí es verdad que no había pecado. Él no tenía necesidad de venir y transformarse en lo que él no, fui pecador y ahora vengo. No, él nunca fue pecador, él lo hizo solo por amor a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo me digo, nosotros que lo que andamos en la carne, en el espíritu de la ley, se ve en el carácter de Dios, la ley del Espíritu, que es amor, templanza, mansedumbre. No es, dice que los que andan en la carne, ¿sabe lo que muestran? Chisme, crítica, lengüetería, crítica, bochinchera. Esos son los frutos de las personas carnales. Si usted anda en el espíritu y una persona viene a chimearle, usted no opine, quédese callada. O dígale, Señor, hermano, vamos a hablar de esta palabra, cámbiale el tema. Porque el enemigo va a venir y te va a poner mucha trampa y muchas cosas. No es solo que tú andes con una Biblia. Eso no te identifica como cristiana, delante del mundo, delante de los ojos del mundo. No, pero que la gente diga, esa es una mujer diferente. Aunque haya personas en tu sector que no sean cristianos, digan, esa mujer tiene que ser cristiana, porque esa mujer es diferente a las otras personas. Donde tú trabajes, tú seas de ejemplo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu viva en ti, que ha sido transformada, que ha sido cambiada. Esa persona no es orgullosa, no es bochinchera, esa no se mete en nada, es una verdadera cristiana. Y se van a acercar a ti porque van a ver en ti algo diferente. Y cuando tengan un problema, una dificultad en tu trabajo, donde tú tienes que brillar donde tú estés. Entonces esa persona va a decir, yo voy a hablar con la hermana porque y esta que se llama ser cristiana siempre vive. Y tienen una Biblia, mire usted, que yo no sé, que echan brazos porque parecen pesos. Y una falda, mire, que en tiempo de calor eso es terrible. Pero ¿de qué te vale? O sea, no es eso lo que dice Pablo aquí. Pablo dice, tenemos que vivir el espíritu de vida en Cristo. No vivir en la carne. Nosotros no vivimos en la carne, en la bochinchería, en las cosas del mundo, porque nosotros somos nueva criatura. Tenemos que matar el viejo hombre. Y no siempre, no, sin santidad, ni nadie verá al Señor. Y decir, creemos que la santidad es la farda, que no te ponga maquillaje, que no te ponga, no. Hay personas que tienen, no te ponga, está mirando eso. Es la diferencia que tú hagas donde tú estés, donde tú camines, con quien tú hablas, en tu entorno. Y aunque la persona sí muchas veces se levantan, porque el carnal no le gusta estar cerca del espiritual. ¿Por qué? Porque viven en un mundo diferente. El carnal le gusta estar con la gente bochinchera y chismosa. Y la persona que de todo se aire. Yo era una persona que me airaba, yo era una persona que tenía un carácter agresivo y todo el que me conoce lo sabe. Y yo he aprendido a callar, yo he aprendido a sujetarme al espíritu. No es que a veces no me vienen, sí, a mí me han hecho cosas que yo he pensado. Yo lo que hago es que lloro y le digo, Señor, tú defiende mi causa. Porque yo no me puedo defender por mí misma, porque entonces mi testimonio como cristiana, como evangélico, el evangelio, yo lo dejo en vergüenza y dice, pero esa no es la cristiana, esa no es la hermana, esa no es la... Sí, esa misma es la hermana. Ya yo no voy a tener credibilidad. Hay personas que no tienen credibilidad como cristianos. ¿Por qué? Porque no demuestran el evangelio, el espíritu de vida en Cristo. El evangelio, la fe que dicen tener. Amén. Entonces dice, porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Usted es una persona que está en la carne, siempre va a pensar en las cosas. No, si ese me da una galleta a mí, mira, porque yo si no, ya ese viejo hombre murió. Dice, he aquí que todas son cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Usted tiene que tratar de que el Espíritu Santo vive en usted. Tiene que sujetar ese orgullo al Espíritu, sujeta esa ira al Espíritu, sujeta ese carácter al Espíritu. Póngase a buscar la presencia del Señor y Señor, moldéame. Y cuando venga algo, tú misma dices, yo tengo que tener dominio propio, porque me lo dice la palabra, que Él no nos ha dado
dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Domínate, que el enemigo siempre va a tratar de darte donde te duele, de hacerte sacar el espíritu. Y Cristo nos lo demostró. Cristo podía defenderse. Él le dijo a Pedro, ¿y tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y mandar que Dios, Él manda un ejército de ángeles que pelee por mí? Yo no necesito que ustedes me defiendan, pero es necesario que yo padezca, es necesario, porque yo tengo que enseñarle a ustedes a que se puede vivir aquí en la tierra y se puede tener santidad, se puede vivir en santidad y se puede vivir sujeto al Espíritu, porque ya no estamos solos, tenemos el Espíritu que nos ayuda en el diario vivir. Y cuando venga cualquier dificultad, usted se agarra del Espíritu que hay en usted. No solo hablar en lenguas, el Espíritu Santo se demuestra en nosotros, en el cambio, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar con el prójimo, con la vida, con el mundo, en nuestro entorno y en todo lugar donde vayamos, que la persona que nos vea dice, hay algo diferente, yo quiero eso. Yo estaba en un avión una vez y una católica me dijo, tú eres diferente, la gloria sea para Dios, no juzgo a nadie, cada quien viva como quiera. Yo sí puedo decirte, hermana, eso está mal. Hay personas que yo no me atrevo, porque mire, en santidad me dan un pecozón que me rompan los dientes. Y son cristianos que van a la iglesia y se gozan y dicen que son cristianos, pero tienen un orgullo, un ego que mire, es terrible. Entonces dicen que el Espíritu Santo, no, tú no estás viviendo el evangelio de Cristo, el evangelio de la ley, el evangelio de la fe. Tienes que tener dominio propio. Y cuando vengan circunstancias de tu vida, aunque si tú quieres, que un viejo hombre siempre quiere salir, sujétalo al Espíritu. Amén. Porque dice la palabra que esas son cosas, fruto de la carne, no fruto del Espíritu Santo. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, todas son esas nuevas. Ya nosotros no vivimos sujetos a la carne ni a la ley, porque Cristo vino y murió por eso. Y nos enseñó a vivir en santidad, vivir sujeto al Espíritu, sujeto al Evangelio. Y pregonar el Evangelio no solo con la boca, sino con nuestra manera de vivir. Amén. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y refrigerio para tu alma. Recuerda, suscríbete a mi canal a mano derecha donde dice suscribirse en la letra roja. Dale ahí y diariamente te llegarán todos mis mensajes, todos mis videos. Amén. Dale like a mis videos y comparte con aquella persona que todavía no está viviendo muy bien el Espíritu, no lo ha comprendido, no se lo han explicado. Dios te bendiga, Dios te guarde y te amo en el amor del Señor. Recuérdalo eso siempre.